Muy, pero muy excelente jornada. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo estás, Daniel? Acá estamos desde Aula ICB este domingo 12 de febrero. Estamos en el estudio de las cartas de la prisión. ¿Cómo podemos segmentar la carta a los colosenses? La podemos dividir en dos. La primera parte, capítulo 1 y 2, pone de manifiesto los fundamentos de la vida crística, los fundamentos de la vida que tenemos en Cristo. Recuerden que en el capítulo 4 dice que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. ¿Sí? Entonces, capítulo 1 y 2 tenemos el fundamento de la vida crística. Entiéndase que cuando hablamos de vida crística, lo que queremos decir es la vida de Cristo a través de nosotros. La vida del Cristo que vive y reina en su creación a través de nuestras vidas. Y la segunda mitad de la carta a los colosenses tenemos la manifestación de esa vida crística. A ver, hay que ser coherentes. Es el mismo esquema de Efesios, posición y práctica. Acá tenemos fundamento de la vida crística y manifestación de la vida crística. Lo que expresamos en la vida tiene que ser consecuente con lo que creemos, con el nivel de entendimiento que hemos desarrollado en cuanto a la fe. Esto es coherencia. Y para eso, el verso clave de la carta dice, porque en él habita, capítulo 2, verso 9 y 10 de Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos, estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recordemos, estamos llenos de él, estamos perfeccionados en él, estamos completos en él, estamos terminados en él, estamos acabados en él. La expresión pleró, que es la palabra para completos, es la raíz de la palabra que antes, por eso Pablo hace en el idioma original, en el griego, un juego de palabras en estos textos claves, donde dice plenitud usa la expresión pleroma y cuando dice completos usa la expresión pleró. ¿Sí? La misma raíz y las mismas expresiones. Y acerca de esto de la plenitud, a mí me gustaría hacer un énfasis en entender qué es la escritura. Miren, si algo aprendí en mi tiempo con los Hermanos Libres, una denominación histórica, una denominación, que tienen que ver con mis raíces temporales, digamos, con una etapa de mi vida. Si algo aprendí, capitalicé para mi vida ahí, es el valor de la escritura, el valor de la Biblia. Aprendí con ellos, conociendo al Jesús histórico, un poquito al Cristo que me habita, a amar las escrituras. ¿Y por qué amar las escrituras? Hoy es fundamental porque en la corriente de pensamiento en la que estamos fluyendo hoy día, en esto del espíritu, del pleroma, de la plenitud en la que estamos fluyendo, tal vez haya algunos que de pronto han tomado la decisión de dejar de lado las escrituras. Y yo quiero dejar bien claro, algunos dicen, ustedes desde plenitud, desde consumación total, desde el preterismo total, lo que sucede es que dicen que toda la escritura fue ya cumplida, entonces ¿para qué necesitamos o queremos la escritura? Yo quiero aclarar bien este punto lo más que podamos en esta mañana. Nosotros decimos que la escritura, toda la escritura, no una parte, ni siquiera la mayor parte, ni siquiera decimos que hay un par de eventos todavía que faltan cumplirse, no, toda la escritura es escritura cumplida. Toda la escritura es escritura cumplida. Entonces, ¿nosotros qué haremos? ¿Desecharemos este libro que hemos aprendido a amar y que nos ha conducido hasta Cristo? Bajo ningún punto de vista. Porque hay
a pesar de que toda la escritura, toda la escritura es escritura cumplida, está cumplida, la Biblia se cumplió en su totalidad para con el hombre, tenemos elementos que son de extraordinario valor para nosotros, de extraordinario valor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos extraer qué cosas podemos extraer de la Biblia que nos resultan de utilidad para nosotros? Toda la escritura es escritura cumplida, y no solo es escritura cumplida, sino que nada de lo que está escrito en este libro, vamos de nuevo, nada de lo que está escrito en este libro fue dirigido exactamente para nosotros. No fue escrito para Gualberto, José, Silvia, Blanca, Daniel. No fue para nosotros. Toda la escritura fue escrita específicamente para el pueblo hebreo, ¿sí? Hasta inclusive cuando Dios deshace su pacto con el pueblo hebreo y comienza a tratar con todas las naciones de la tierra, ¿sí? En el juzgamiento de Israel en el año 70. Entonces, toda la escritura está contextualizada en un escenario hebraico. Por eso, hoy día, cuando hay cierta mezcla de pactos, la conclusión más sencilla a la que arribar es que todavía hay vigencia de la cultura hebrea entre nosotros. Y nada más lejos de la realidad. Si nosotros trazamos bien los pactos, trazamos bien los tiempos de la escritura, la administración de Dios para con el hombre, entenderemos que nada tenemos que ver con la cultura hebrea. Pero quiero decir entonces, si nada de la escritura fue dirigida estrictamente para nosotros, si toda la escritura es escritura cumplida, entonces, ¿cuál es el fin de estudiar la escritura, la Biblia hoy? Hermano, este libro es invaluable para nosotros hoy. Es lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué si es profecía cumplida? ¿Por qué si está dirigida específicamente en un escenario contextualizado hebreo? ¿Por qué aún el Nuevo Testamento, aún el Nuevo Pacto, ¿sí? ¿Por qué está llena de tesoros? Porque la palabra sigue siendo la palabra eterna de Dios, revelando lo eterno de Dios. Y hoy en plenitud participamos de lo eterno de Dios. Pero, y afloró, está en toda la escritura emanando eso eterno sobre nuestras vidas. Ahora quiero que veamos, en primer lugar, ¿por qué amar la escritura? ¿Por qué revalorizar la escritura? ¿Por qué rescatar la escritura? Rescatar la escritura para, número uno, extraer el suministro profético, extraer de la Biblia lo que es de utilidad en forma de principios. No fue escrito para mí, pero yo puedo guiarme en la escritura para ser direccionado a la voluntad de Dios en mi vida, para ser direccionado a la voluntad de Dios en mi vida, en forma de principios. Los principios no cambian, no cambian. Lo que pertenece a la eternidad permanece para siempre. Y nadie mejor que nuestro Hacedor para mostrarnos un camino, un consejo y acompañarnos en ese camino, para desarrollar la vida de Dios en y desde nosotros. Extraer el suministro profético. Número dos, para leer los diseños para el hombre. Yo puse hombre / humanidad. Para leer los diseños para la humanidad, los diseños de Dios para la humanidad. Lo que es verdad entre las personas que caminaron en los diversos pactos, en los diversos niveles de manifestación. Lo que fue verdad para ellos, la verdad eterna para ellos, lo que es la verdad que vivimos ahora, porta diseños para toda la humanidad, para todo el hombre, Dios, para todo hombre. Dios no es Dios de unos, ni siquiera, y esto puede sonar denso para aquellos que fuimos formados en
las confesiones cristianas. Dios ni siquiera es cristiano, vamos a decirlo así. Dios es Dios. Dios es Dios de todo hombre, de toda la humanidad. Y se reveló, se da a conocer a través de la manifestación de Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo en nosotros. Bueno, seguimos. Entonces, en primer lugar, extraer el suministro profético. Hay alimento, hay pan, entonces para nosotros acá, hay vida para nosotros acá. En segundo lugar, leer los diseños de Dios, esto de la humanidad, esto de la que el otro es otra parte de mí, es una parte de mí y yo soy una parte del otro. Bien. Y en tercer y último lugar, último por ahora, yo lo dividí en estos tres grandes motivos que tenemos para amar este libro, adquirirlo y entregarnos a la escritura. Extraer el suministro profético, leer los diseños de Dios para el hombre y humanidad y seguirlos, por supuesto. Y en tercer lugar, observar a Cristo el todo y en todo. Por eso nosotros no desechamos el Antiguo Testamento. Creemos que el Antiguo Testamento, como el Nuevo, está lleno de la revelación de Cristo. Como dice la teología, en forma de tipologías, sombras, como fuera, pero está lleno, absolutamente lleno de Cristo. Por lo tanto, observar a Cristo el todo y en todo y poder aplicarlo en esa dinámica entre nosotros, esa dinámica del reino entre nosotros. Entonces, ¿la escritura es de utilidad o no es de utilidad para nosotros hoy día? Claro que sí. ¿Fue dirigida para nosotros? No. ¿En alguna parte? En ninguna. ¿Hay algo todavía que está por cumplirse de la escritura? No, absolutamente nada. Hoy día hay un crecimiento y leve desarrollo en la idea de avanzar del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero esto es incompleto, hermano. El nuevo pacto también es hecho con la casa de Judá y de Israel, según Hebreos. Avanzar del antiguo al nuevo pacto es una evolución, ¿sí?, de entendimiento, pero sigue siendo atraso. Sigue siendo atraso. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es hecho, según Hebreos, con la casa de Judá y de Israel, aún en el nuevo pacto. Pero hay un pacto superior, que es el pacto eterno. ¿Y por qué es llamado bajo total sentido común el pacto eterno? Aún el nuevo pacto es con la casa de Judá y de Israel, ¿sí? Hay un pacto superior, que es el pacto eterno, que es el pacto que abre y que domina el escenario de plenitud. Lo que para Pablo era un venidero futuro, pero que él participaba por esa vislumbre, ese arrancarle ese suministro profético a la escritura que pertenece a la eternidad, como David lo hizo desde su tiempo, ¿sí? Y estaba en plena vigencia del antiguo pacto, como Moisés lo hizo desde su tiempo, y Aarón, ya lo expliqué en otro estudio, y Aarón y María no lo entendían ni tenían por qué entenderlo porque ellos estaban bajo el pacto de la ley, pero Moisés era una figura del Cristo que iba a venir, por lo tanto él no estaba bajo el pacto de la ley, ¿sí? A él Dios se le revelaba cara a cara, no a los otros. Ahora, y esa revelación es parte del suministro que pertenece a la eternidad, al suministro profético de la eternidad. Pero continuemos. Entonces, pacto eterno. ¿Por qué eterno? Porque abre la dimensión de las cosas eternas. En plenitud participamos de lo eterno. Participamos de la vida eterna, de la palabra eterna, del espíritu eterno. Participamos de lo eterno. ¿Sí? De alguna manera, a través de esta dimensión, Dios introdujo su eternidad en el hombre. ¿Sí? Introdujo su eternidad en la historia del hombre. Y a partir de ahí, a nivel de a medida que nuestro entendimiento va creciendo, nuestro espíritu va expandiendo, podemos asumir lo que somos y quién somos
por el lapso de años que vivamos acá para nuevamente fundirnos en esa eternidad, cuando ya no estemos más. Entender. Hoy el texto que nos queda es la victoria que habilita la vida crística. La victoria que habilita en nosotros la vida crística, que nos permite que fluya en y desde nosotros la vida crística. Acuérdense que el escenario, Pablo está en el capítulo 2 enunciando los adversarios de esta cosmovisión del reino que él venía aportando. Y esos adversarios tienen que ver con el dualismo gnóstico y con esta filosofía judaizante que existía en los tiempos bíblicos. Totalmente razonable. Primero porque el cristianismo era de matriz hebrea y el escenario en donde se difundía en aquel tiempo, si bien también los gentiles arribaban al cristianismo, pero era principalmente desde la cultura hebrea, aportada por hebreos. Todos los apóstoles que hemos visto y que reconocemos en la Escritura son de nacionalidad hebrea. Bien, entonces, lógicamente iba a haber una filosofía judaizante, una corriente ahí que se oponía a la cosmovisión del reino en aquel tiempo, lo que es no raro, es producto del atraso, de un entendimiento de mezcla, eh, que hoy día siga sucediendo, siglo XXI, 2000 años después, siga sucediendo en la iglesia. Y el segundo enemigo era el dualismo gnóstico, el hecho de separar lo natural de lo espiritual, entender de una manera lo espiritual, de otro muy diferente lo natural. Esto forma parte de una filosofía griega que era la que dominaba en aquel tiempo el escenario cultural donde fluía la palabra y el mensaje de Cristo entre los apóstoles o desde los apóstoles, desde la iglesia. Y estamos ahora en el verso 13, hablando de la victoria que habilita la vida crística en y desde nosotros. Vamos a leer capítulo 2 de Colosenses, verso 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 3 versos para desarrollar esta mañana. La semana que viene seguramente terminaremos con el capítulo 2, capítulo que nos lleva bastante tiempo por la riqueza del material que tenemos acá. Vamos a intentar extraer para nosotros lo más suculento. Bien, verso 13. Dijimos que ¿qué es lo que estamos viendo? La victoria que habilita la vida crística, la vida de Cristo en y a través de nosotros. En el verso 13, Pablo utiliza algo que en su contexto es de mucha utilidad para entender, que es la gráfica. Los hebreos conocían muy bien por la escritura que ellos estaban separados de Dios, ¿sí? Ellos eran lo que entendían a partir de la separación que produce el antiguo pacto, ¿sí? La ley. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, división, separación, ¿sí? Había un concepto instalado en el antiguo pacto de que el hombre en el pecado estaba separado de Dios, que la circuncisión lo traía, lo acercaba a Dios, lo identificaba con Dios, pero ahora Pablo, de este lado, en el nuevo pacto, hablando de la circuncisión no hecha de mano en la carne, o sea, no era la señal
de la carne, la señal del pacto hebreo, sino dice, y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, lejos, lejos de Él, lejos de Dios, dice, os dio vida juntamente con Él. A ver, la cruz, la pasión de Cristo, la obra de Cristo en medio de los tiempos, hoy vamos a hablar bastante de la cruz. La cruz de Cristo es la obra de ingeniería extraordinaria del universo. Efesios 1:10 dice que Dios reunió en él la dispensación o administración de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Toda la eternidad fue reunida en la pasión de Cristo, lo eterno y lo temporal. Juan en Apocalipsis 13:8 nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, o sea que es una obra que pertenece a la eternidad, pero que en un momento tenía que manifestarse en la historia de la humanidad. Y ese momento es la cruz. El tiempo histórico es el desarrollo de Jesús, el Cristo. Cristo en los días de su carne. Pero el momento, la ocasión, hoy vamos a ver una expresión que es la expresión hora, pero en griego es hora sin H. La hora, el momento de Dios que se reunieron todas las cosas fue la cruz de Cristo. Por lo tanto, la cruz de Cristo es un diseño extraordinario de lo que Dios nos muestra para con nosotros. Dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué significa? Que en Cristo estábamos todos nosotros. ¿Quiénes? Todos nosotros. Como en Adán estuvimos todos nosotros. Quiero que vayamos a un texto. En Cristo estábamos, con la misma lógica, todos nosotros. Romanos capítulo 5, verso 18. Capítulo 5 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿quién era ese uno? Ese uno era Adán. Así como por la desobediencia de uno, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La Escritura, sin misterio, directamente, al centro de creencias del cristianismo y dinamitando un pacto condicional, directamente hablando de que la obra de diseño en la cruz del Calvario, así como en Adán todos fuimos separados, en Cristo todos fuimos reconciliados. Verso 19, quiero leer el que sigue y salgo de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La cruz como una obra de ingeniería de cómo funcionan las cosas en esta dimensión espiritual natural. Bien, os dio vida juntamente con Él. Estamos en Él. Espiritualmente somos en Él. ¿Y por qué somos en Él? Porque espiritualmente somos de Él. Espiritualmente somos Él, siendo en la existencia natural, temporal. Jesús, en los días de su carne, usó un doble título que tiene que ver con esto. Los dos títulos que él usó, más difundidos en toda la Escritura, el primero, Hijo del Hombre,
Hijo del hombre. El Hijo del hombre, vinculándose a la naturaleza de Adán en su estado creacional de perfección. En segundo lugar, segundo título que Jesús usó, Hijo de Dios, vinculándose a la naturaleza intrínseca, interna, que él asumía que portaba, sabía que portaba. Una doble naturaleza expresada en esa vida plena que Jesús nos dejó, Cristo en los días de su carne, para que nosotros la entendamos. Para Él, pasando por la cruz. Porque hay un principio de diseño universal. Acuérdense que extraer el suministro profético es uno de los motivos por los que amamos la Escritura. Los diseños de Dios. Los diseños de Dios que hay ahí. Y la cruz es un diseño magno. Cristo expresa desde la cruz su unidad con nosotros y un diseño de cómo funcionarán las cosas en el plano natural. Los hombres le tienen miedo a la muerte, de esto vamos a hablar. Pero vos y yo tenemos que reconciliarnos con la idea de la muerte. Porque la muerte es un paso de trascendencia siempre. Y armarnos de este pensamiento, que no es muy difundido en nuestra sociedad, es fundamental. Le perderemos total y absolutamente el temor, el miedo a la muerte, cuando asumamos este rol que la muerte tiene para con todos nosotros. Todo para que en la dimensión del espíritu se pueda expresar, primero tiene que morir. Al final, como conclusión, vamos a leer Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, porque primero es lo terrenal, luego lo espiritual, según 1 Corintios 15. Primero es Adán, luego el postrer Adán, el Cristo. Primero es la religiosidad, luego es la espiritualidad. Primero es la ley, luego el pacto eterno. Primero es Israel terrenal, luego la trascendencia de toda la humanidad. Israel y su pacto tuvieron que morir. ¿Murieron dónde? En el año 70, para hoy ser como todas las naciones de la tierra. Para hoy ser salvos, según lo que dice Romanos capítulo 11, en el tiempo de la plenitud de los gentiles. Porque no depende de ellos, depende de el que hizo la obra para ellos. Primero hay que morir. Por eso hay una figura que Jesús le pide a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús tenía seguidores en el nuevo pacto. En el pacto eterno tiene personas que manifiestan su vida. No hablamos hoy de discípulos, ¿sí? Jesús tenía seguidores en aquel momento y le decía a sus seguidores que tenían que morir a la expresión de la carne. Mi hermano, de alguna manera nosotros tenemos que morir a la expresión de nuestra carne, ese viejo hombre primero. ¿Sí? Morir. Y la obra de la cruz es esa obra de ingeniería que nos refleja esa verdad. Porque no hay nada más liberador que la muerte. Cuando el apóstol Pablo decía, vamos de nuevo, no hay nada más liberador que la muerte. Cuando el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 de Romanos.
Y después decía, más ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que andan conforme a la norma o la ley del Espíritu y no de la carne. ¿Sí? Mi hermano, morir libera. Pasar espiritualmente por la cruz conscientemente libera. Libera. Libera de la carga del pecado, del viejo hombre, de la religión, de la ley. Libera. Libera. Obra de ingeniería extraordinaria de lo espiritual y natural, la cruz de Cristo para todos nosotros. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Desde la cruz, Él perdonó nuestros pecados, nos reconcilió, nos dio el ministerio de reconciliación, 2 Corintios 5, y reconcilió la humanidad terminando con el pecado. Primera de Pedro 4:1. El que sufrió hasta lo sumo, entregando su vida, terminó con el pecado. Terminando con el pecado. No que no exista más el pecado. Quiero decir algo. Esto lo he explicado un par de veces, pero por ahí como hay personas nuevas entre nosotros, no están familiarizados con lo que soltamos desde acá. No es que no exista más el pecado, existe en un sentido, pero en el sentido primario del pecado, como lo define Juan en primera de Juan 3:4, que pecado es infracción a la ley, el pecado fue terminado. Judicialmente, jurídicamente, el pecado fue terminado. No existe más. Jurídicamente no tiene poder, potestad, autoridad para separar al hombre de Dios. Lea por favor Romanos capítulo 8, la doxología de esa parte, el final del capítulo de esa parte de la exposición de Pablo explicando el Evangelio a los suyos. Y vea que nada nos puede separar del amor de Dios. Y después dice un montón de cosas. Entonces, ¿en qué sentido el pecado no existe más? En el sentido judicial, con el poder, la autoridad de separarnos. Si no hay pecado, no hay muerte. Entonces, ¿qué es la muerte en nosotros? La trascendencia a la dimensión del espíritu. ¿Qué es la muerte en nosotros? La trascendencia a la dimensión del espíritu. Dimensión en la que ya operamos de este lado de la eternidad. Entonces, perdonando los pecados, ¿en qué sentido no existe más el pecado? En el sentido judicial, legal. No tiene más autoridad, no tiene más potestad. ¿En qué sentido sí existe el pecado? En el sentido natural. ¿Cómo el sentido natural? Claro. ¿Qué sería el sentido natural? El sentido natural es te lo da el significado etimológico de la palabra pecado. Una de las palabras más claras, la que más se menciona en la Biblia y se traduce pecado en el idioma griego, por lo menos es la palabra amartano o amartía, que significa, se traduce literalmente a error. Y de ahí las definiciones que la teología nos ha dado, errar al blanco y demás. Error. Entonces, ¿en qué sentido existen los pecados hoy? Los errores de los hombres. Y siempre, 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 nuestros errores tendrán costo de este lado de la eternidad. Por eso el ser certero, asertivos, claros en el entendimiento, acomodará nuestra vida y la perfilará para expresar la plenitud en la que somos. Por eso, evitar los errores, las malas decisiones que nos atrapan en pérdidas, ¿sí? En consecuencias,
en el plano temporal, no en el plano eterno, en el plano temporal, es de sabios, es de prudentes, es de gente entendida. Entonces, ¿existe el pecado? En el sentido judicial fue terminado en la cruz del Calvario y lo que ya fue juzgado no puede ser traído a juicio nuevamente. En el sentido natural, son los errores que vos y yo podemos cometer cada día. Verso 14 dice, verso 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aparece la expresión la cruz, la cruz, la cruz, como esa expresión de esa obra extraordinaria que lo reúne y sintetiza todo como obra de ingeniería, como figura real y representativa de verdades espirituales y eternas. Verso 14 empieza con la expresión anulando y dice el acta de los decretos. La expresión anular en el griego es exaleifo, que significa frotar para borrar, borrando, como quien ha borrado un documento legal. Anulando. Frotar para borrar. ¿Sabe la otra vez que aparece esta palabra en la Biblia? Es cuando dice que desciende la Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Apocalipsis, ya lo estudiamos. La Nueva Jerusalén es el nuevo programa de Dios donde se establece la nueva creación. Esto sucede a partir del año 70, ¿sí? Después de Cristo. Por eso primero era una Jerusalén terrenal. Dijimos, todo primero tiene que morir para trascender a la dimensión del Espíritu. Bueno, esta es la muerte. ¿La muerte de qué? De esa Jerusalén terrenal para el establecimiento de esa Jerusalén espiritual, celestial. No es una ciudad que viene del cielo, es el nuevo programa y la nueva administración de Dios para los nuevos cielos y nueva tierra que hoy están vigentes y que hoy son en Cristo. La nueva creación que hoy es. Esto no es futuro, esto sucedió. Esto sucedió después de que Dios juzga a la Jerusalén infiel, a la Jerusalén terrenal, y es destruida. Pero ya estudiamos mucho esto y está bueno, está bueno. Anulando, otra vez que aparece, es en el capítulo de Apocalipsis 21, verso 5, esta palabra, cuando dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestro rostro en la nueva creación. Él borró las lágrimas. Él quitó toda herida. Él quitó toda lágrima. Él quitó de tal manera que en la nueva creación no hay motivo, hermano, para estas cosas. Porque Él quitó. Ahora, ¿por qué vemos tanta maldad a nuestro alrededor? Porque ¿qué se necesita? Despertar de conciencia a esto que Él quitó. Asumir que Él quitó. Y la transformación y la respuesta que viene de los entendidos, de usted y de mí. Ah, Cristo ya hizo todo, no hay más nada que hacer. No, Cristo ya hizo todo. Pero ahora Cristo opera desde nosotros, desde usted y desde mí, desde nuestro interior. Y ahora es asumir responsabilidades frente a la creación natural, frente a la humanidad, claro, pero primero en nosotros mismos. El acta de los decretos. Voy primero a la expresión acta. Hierágrafon, que significa escribir con la mano. Escribir con la mano. Algunos entienden de que, vamos a llamarlo así, como lo entienden algunos, que el diablo
tiene decretos contra las personas. Miren, miren, no. No, no, no. Que hay cosas específicas, maldiciones, y que todo eso fue absorbido en la cruz del Calvario. Cambia la cosmología, a ver, la naturaleza de todas las cosas fue cambiada en la cruz del Calvario. El balance de poder universal fue cambiado en la cruz del Calvario. En la cruz. Anulando el acta de los decretos. El acta. ¿Cuál era ese jerógrafo? ¿Cuál era esa acta? ¿Qué era eso escrito a mano? ¿Qué dijo Moisés cuando bajó del monte? Todas estas cosas me fueron dadas por la mano de Dios, escritas por el dedo de Dios. Diga conmigo ley. La ley. La ley que tenía un ministerio de condenación para el hombre, que era imposible que por medio de ella el hombre alcanzara el estatus que ella demandaba. Por eso era necesario un Cristo que nos haga libre de la ley, que hiciera al pueblo hebreo, al pueblo judío libre de la ley. El acta, el manuscrito de los decretos, del dogma, de la ley, de los edictos, el antiguo pacto, que nos era contraria. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria. Una traducción en el interlineal que estaba siendo agazapado en posición debajo de nosotros, como quien iba a atacar en algún momento. Esa es la traducción literal de esa expresión en griego. Que estaba siendo agazapado debajo en posición de nosotros, que nos tenía tomado, que tenía al hombre tomado. Dice que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio. Da una idea de levantar un ancla. Después cuando leamos Juan capítulo 12, usted va a ver que todo esto se aplica a lo que Jesús anunciaba en Juan, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? Mi hermano, el cuerpo de Cristo fue clavado en la cruz. Entonces, ¿cuál era aquella acta? ¿Qué era la revocación de esa acta? Esa acta no fue solo borrada como quien saca de un documento. Esa acta fue pagada. Si usted se anima en el lugar donde está, diga, consumado es. Perfeccionado, acabado, terminado. Consumado es. Juan 19:30. Una de las acepciones de las 7 significaciones del pasaje es: el documento fue pagado, fue cancelado, fue terminado. Consumado él es. ¿Qué fue clavado en la cruz, mi hermano? Cristo fue clavado en la cruz. Cristo es la llave que abre a libertad la dimensión de mi espíritu en toda su plenitud. Clavándola en la cruz. Esa expresión clavar, que es la expresión griega proseló, la segunda mitad viene de pros, y ustedes saben que el griego se compone de raíces, luego se expresa en forma de declinaciones y en tiempos verbales que son mucho mayores, que más cantidad que en el castellano, pero acá usa 2 palabras, pros y gelos, y se dice proseló es la palabra, pero gelos, la segunda raíz, significa púa o clavo, o ensartarse o clavar. Estamos hablando de
el cuerpo clavado de Cristo en la cruz del Calvario. Es el pago del precio de esa acta que nos es contraria. Mi hermano, ¿qué maldición puede operar sobre nuestra vida? Cristo pagó. ¿Qué deuda? ¿Qué pecado? Cristo pagó. ¿Qué oscuridad puede operar sobre nuestra vida? Cristo pagó. ¿Qué diablo puede operar sobre nuestra vida? Y lo vamos a ver al final, en el texto siguiente. Cristo pagó, terminó, cumplió, pagó la obra en la cruz del Calvario, clavándola en la cruz, en el estauros. La palabra stauros, cruz, viene de una expresión istemis, de un verbo que es levantar. Y en realidad cruz, más que el sí, que es muy posible que tenga esta forma, pero el significado en sí de la palabra es un poste vertical, porque da la idea de levantar. Y de ahí estaca o poste, que es clavada, que es erecta, que es levantada, como un instrumento de pena capital. La peor de las ejecuciones. Varón de dolores experimentado en quebranto. Aquel que decía la ley, maldito todo aquel que cuelga en el madero. Él es la revocación de toda acta que nos es contraria. Lejos de exaltar un elemento de tortura, como algunos critican, hermano, es un elemento de diseño extraordinario. Jesús muere para que la dimensión Cristo se establezca desde los cielos, gobernándolo todo a la diestra del Padre. Sigo. Para revocar el acta de los decretos que nos era contraria, para declarar legalmente esto está terminado, pagado, consumado es. Verso 15. ¿Qué pasa en la dimensión del espíritu con esto que sucedió en el plano físico natural? Tomo palabras de Jesús cuando envía a los 70 y vuelven y le dicen, aún los demonios se sujetan en tu nombre, le dicen a Jesús. Y Jesús le dice, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. ¿En qué momento se produce la caída, la expulsión, el cambio de balance en el universo? Diga conmigo la cruz de Cristo. Verso 15. Despojando a los principados y potestades, a las autoridades y gobierno. Está hablando, es una forma de referirse a las dimensiones espirituales. ¿Sí? Ya vamos terminando, unos minutos más que quiero explicar esto. Despojando totalmente significa desnudar, como quien avergüenza a su derrotado, le saca completamente y lo exhibe. La palabra literalmente dice después, los exhibió públicamente, usa la expresión deigmatizo, que significa exhibir, como quien exhibe un espécimen. Deigmatizo, exhibir, como quien exhibe un espécimen para su observación. Los exhibió públicamente delante de toda la dimensión del espíritu. Quedaron desnudos. Entonces me puede explicar usted todas las huestes de oscuridad, por qué en el lugar donde más operatividad, entidad se le da a la maldad, es adentro de las iglesias. Esto es atraso. Ellos fueron despojados. Ningún argumento tienen contra nosotros y fueron exhibidos. Esa derrota en la cruz del Calvario fue una exhibición de que fueron
cancelados en su autoridad y su dominio, que su tiempo sobre el dominio de la muerte pasó, terminó, y que había un cambio de balance en el universo. Dice, triunfando sobre ellos. Y esa expresión significa clamar, aterrar, turbar, conturbar, es como un grito de victoria que se da sobre ellos. Miren, había una costumbre romana. Por ejemplo, cuando el general Tito retorna a Roma, el Senado lo recibe después de la conquista de Jerusalén. El Senado lo recibe en Roma. Su padre Vespasiano ya es emperador de Roma y el Senado romano le entrega una corona de laureles que él, dice la historia, no se la quiso poner en la cabeza. Y dijo una expresión: qué gloria tiene haber vencido un pueblo al que su Dios abandonó. Esto dijo Tito después de sus tremendas victorias en Galilea, después del sitio de Jerusalén y del sitio de 2 años de la fortaleza de Masada. Esto dijo después en Roma Tito. Se le había edificado un arco de triunfo para evocar, todavía está en la ciudad de Roma, para evocar su victoria sobre el pueblo judío. Y entre la caravana de victoria estaban 3 de los 4 líderes judíos que se habían presentado como los libertadores de Israel. 2 de ellos fueron ejecutados arrojándolos desde un peñasco, como se ejecutaba a los reyes que se condenaban a muerte y habían sido vencidos por los romanos. Y esta ilustración de lo que es una victoria arrolladora es la ilustración que el apóstol Pablo de manera anticipada nos da como el ejército que retorna victorioso con un tren, con un bagaje, un acompañamiento de presos encadenados y de las mayores riquezas y tesoros de aquella tierra, exhibidos para la aclamación de todos en ese lugar y para el reconocimiento y gloria de aquel general vencedor, aquel Cristo Jesús que pisó solo él el lagar. ¿Por qué son rojas tus vestiduras? Porque yo solo he pisado el lagar y ninguno de los pueblos estaba conmigo. Él enfrentó en soledad la cruz, que lo cambió todo. Cambió el balance de dominio en el universo. Diga la cruz. Es mi cruz. Es mi diseño. Por ahí pasé para poder reinar con Él, en Él, que me impartió su victoria. Primero es la muerte, para que la vida en el reino pueda desarrollarse a plenitud. Quiero triunfando sobre ellos en la cruz. Para terminar, lo tengo que hacer, aunque sin tiempo, porque dije que lo iba a hacer. Juan capítulo 12. Vamos a sacarle la última sombra de poder o autoridad que pudiera tener las tinieblas, la ignorancia, la maldad o el diablo en la vida de nosotros, y que la tiene a causa de, si es así, si la tuviera todavía operativamente, a pesar de que legalmente la cruz lo abolió, lo tiene por nuestra impronta religiosa, ¿sí? La desactualización de la fe. La hora del Hijo del Hombre, le puse yo. El pasaje es capítulo 12 de Juan. Voy a leer
desde el verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora, la ocasión, el momento. Llegó el momento. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Pero cuando el Hijo del Hombre es glorificado, y está hablando de la cruz de Cristo, es exhibido. Cuando el Hijo del Hombre es exhibido, cuando Cristo Jesús es exhibido en la cruz del Calvario, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Por eso la muerte libera. La muerte libera potencial. Por eso pasar por la muerte de Cristo como diseño, obra de ingeniería, liberará nuestro espíritu a dimensiones extraordinarias de comprensión de lo que somos, del ser. Sigo. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré aún otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? Ahora, la cruz de Cristo. Algunos están esperando un juicio final, algunos están esperando el tribunal de Cristo. Mi hermano, todos los juicios fueron atravesados en la cruz de Cristo. No es legal juzgar dos veces una misma causa. ¿Sí? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ekbaló, será expulsado. Ahora se produce el cambio de balance de poder universal. En la cruz de Cristo. Ahora. Ekbaló, echado fuera, excluido, expulsado, desechado. Ahora es echado fuera. Y por último, Hebreos 2.14, texto vinculado. Así que, por cuanto él participó de carne y sangre, los hijos participaron de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Destruir, catargio, terminar. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi hermano, no más entidad a un diablo vencido. Ningún poder, ninguna autoridad lo tiene. ¿Dónde opera este príncipe de tinieblas, esta maldad? En y desde el alma del hombre oscurecido. Mi hermano, la cruz de Cristo. ¿Qué cosa habilita la victoria de la vida crística? La cruz de Cristo. Hemos pasado por ahí. Hemos pasado en Él. Y hoy estamos en Él, reinando, gobernando, en el plano físico, material. Hagámoslo operativo. Los bendigo.